El sol de Arizona, implacable incluso a media mañana, golpeaba el capó de la vieja camioneta Ford de Leo Valdés, un vehículo que había visto días mejores, muchos, de hecho. El aire acondicionado era un recuerdo lejano, una reliquia de una era más próspera para la camioneta, no para Leo. Conducía con las ventanillas bajadas, el aire caliente y seco revolviéndole el pelo oscuro mientras sus nudillos blancos se aferraban al volante. Cada giro dentro de Azure Springs, la exclusiva comunidad cerrada en las afueras de Scottsdale, se sentía como una incursión en territorio enemigo. Las calles eran impecables, demasiado silenciosas. Los céspedes, de un verde antinatural para el desierto, parecían recién pintados. Casas enormes, con una arquitectura modernista que intentaba mezclarse con el paisaje desértico, se alzaban como fortalezas silenciosas, sus ventanas polarizadas reflejando el cielo azul pálido, y sospechaba Leo, observándolo todo. Llevaba unos jeans desgastados, una camiseta de una banda local casi desconocida y una mochila vieja sobre el asiento del copiloto, donde guardaba su inseparable cuaderno de bocetos y una flauta traversa que era su escape. Necesitaba el dinero de esta entrega, un pequeño encargo de jardinería para una de las mansiones, lo suficiente para ayudar en casa y quizás comprar cuerdas nuevas para su guitarra. Pero la aprensión le retorcía el estómago. Este lugar gritaba: «Tú no perteneces aquí», con cada fuente ornamental y cada Tesla que se deslizaba silenciosamente a su lado. El guardia de la caseta de entrada, un hombre joven con un uniforme tan impecable como el resto del entorno, lo había mirado con una mezcla de aburrimiento y sospecha apenas disimulada. Le había entregado la dirección y el nombre del residente, el señor Henderson, y tras una breve llamada, la barrera se había levantado con un suspiro mecánico. Ahora Leo se adentraba en el laberinto de calles con nombres evocadores como Canyon Vista Drive y Sunset Serenity Lane. Consultó la dirección en su teléfono, que descansaba sobre el polvoriento salpicadero. Necesitaba asegurarse. Detuvo la camioneta un instante al borde de una calle desierta, justo el tiempo suficiente para confirmar la ruta en el pequeño mapa digital. Fue ese instante, esa pausa casi imperceptible, lo que selló su destino para las siguientes horas. Como surgida de la nada, un carrito de golf eléctrico, tan silencioso como una sombra, se detuvo a su lado. Al volante iba una mujer. Su piel oscura contrastaba con un traje pantalón de lino color crema que seguramente costaba más que el alquiler mensual de Leo. Unas gafas de sol de diseñador ocultaban sus ojos, pero la tensión en su mandíbula y la forma en que sus labios se fruncían no presagiaban nada bueno. No era alta, pero su postura, la manera en que sostenía la cabeza, irradiaba una autoridad gélida. Era la Sra. Evelyn Holloway, aunque Leo aún no lo sabía, la autoproclamada reina de Azure Springs, presidenta de la Asociación de Propietarios y guardiana de su prístina, exclusiva y muy controlada realidad. Su mirada, incluso a través de las lentes oscuras, pareció atravesar a Leo, catalogándolo, juzgándolo y, en una fracción de segundo, desestimándolo. «¿Se puede saber qué está haciendo usted aquí?». La voz de la Sra. Holloway cortó el aire caliente, tan afilada como un trozo de vidrio. No era una pregunta, era una acusación. El carrito de golf emitió un leve zumbido al detenerse por completo, y el silencio opresivo de Azure Springs pareció intensificarse, esperando la respuesta de Leo. Leo sintió una punzada de pánico, pero intentó mantener la calma. «Buenos días, señora. Solo estoy, buscando una dirección. Tengo una entrega de jardinería para el señor Henderson, en el 42 de Desert Willow Path». Su voz sonó más débil de lo que pretendía. La señora Holloway se quitó lentamente las gafas de sol, revelando unos ojos oscuros y penetrantes que lo examinaron de arriba a abajo, deteniéndose con evidente desaprobación en su camioneta. Una mueca casi imperceptible curvó sus labios. «¿Entrega de jardinería? Este vehículo no parece cumplir con los estándares de Azure Springs para vehículos de servicio. ¿Tiene usted el permiso correspondiente de la HOA para operar dentro de nuestras instalaciones?». Leo parpadeó, confundido. «¿Permiso? El señor Henderson me contrató. Tengo los mensajes aquí». Empezó a buscar su teléfono, pero la mano enjollada de la señora Holloway se alzó, deteniéndolo. «No me interesa lo que un residente individual le haya dicho. Aquí tenemos reglas, jovencito, normas que aseguran la integridad y la estética de nuestra comunidad». Hizo una pausa, saboreando las palabras. «Los vehículos de servicio deben usar la entrada trasera.
tener una calcomanía especial que claramente usted no posee, y ciertamente no deben estar holgazaneando en nuestras calles. Estaba usted detenido, ¿no es así? Usando un dispositivo electrónico. Eso también va contra las normas de conducta vial de Azure Springs. Solo estaba verificando la dirección en el GPS, intentó explicar Leo, sintiendo como una mezcla de frustración e injusticia comenzaba a hervir bajo su aparente sumisión. No estaba holgazaneando. Su interpretación de holgazanear y la mía, o más importante, la de la Junta Directiva de Azure Springs, parecen diferir significativamente, replicó ella, su voz destilando un frío desdén. Francamente, gente como usted suele traer problemas. No encajan. Perturban la tranquilidad que nuestros residentes pagan muy caro por mantener. La frase «gente como usted» resonó en los oídos de Leo, cargada de un prejuicio que iba más allá de su vieja camioneta. Sintió la sangre subirle al rostro. Recordó las historias de su padre sobre cómo lo miraban en algunos trabajos, las pequeñas humillaciones. Con un movimiento casi instintivo, mientras la señora Holloway continuaba su perorata sobre la importancia de mantener las apariencias y el orden, Leo deslizó la mano hacia su teléfono, que aún estaba en el salpicadero, y con disimulo activó la grabadora de audio. No sabía por qué lo hacía, solo que necesitaba un registro de aquella arrogancia, de aquella injusticia. Y por lo tanto, continuaba la señora Holloway, ajena al pequeño acto de rebelión de Leo, voy a tener que pedirle que se retire inmediatamente de las instalaciones. O, si prefiere, puedo llamar a seguridad, o mejor aún, a la policía de Scottsdale. Ellos sí que saben cómo tratar con elementos disruptivos de su tipo. La amenaza flotó en el aire, pesada e inequívoca. «Pero tengo un trabajo que hacer», insistió Leo, su voz ahora un poco más firme, aunque el temblor en sus manos era innegable. «El señor Henderson me espera». La señora Holloway soltó una risita seca, despectiva. «Oh, dudo mucho que el señor Henderson se oponga a las directrices de la HOA. Azure Springs es para un cierto nivel de personas y usted, jovencito, claramente no lo alcanza. Su presencia aquí es una anomalía». Hizo un gesto con la cabeza, y como si hubieran estado esperando la señal, dos guardias de seguridad, uno mayor con expresión hastiada y otro más joven que parecía visiblemente incómodo, aparecieron en otro carrito de golf. «Escorten a este individuo. Fuera de la propiedad», ordenó la señora Holloway, sin siquiera mirar a Leo. «Y asegúrense de que entienda que no es bienvenido aquí. Quizás una pequeña multa comunitaria por violar nuestras normas de conducta y apariencia le ayude a recordar». Se volvió hacia Leo, una sonrisa triunfal y cruel dibujada en su rostro. «Considere esto una lección, muchacho». Los guardias se acercaron. El más joven evitaba la mirada de Leo. Con una sensación de impotencia y rabia creciente, Leo vio cómo le indicaban que los siguiera. Uno de ellos sacó un dispositivo para inmovilizar una de las ruedas de su camioneta, mientras el otro le extendía un papel que parecía una multa. Le ordenaron que dejara su mochila en el suelo, su cuaderno de bocetos, su flauta. Sintió una oleada de humillación tan intensa que casi lo ahoga. Lo escoltaron hasta la salida como a un criminal, bajo la mirada satisfecha de la señora Holloway, quien observaba desde su trono motorizado. Una vez fuera de las opulentas puertas de Azure Springs, Leo detuvo la camioneta en el primer apartadero que encontró. Le temblaban las manos. La multa de $200 por conducta inapropiada y vehículo no autorizado yacía en el asiento del copiloto, una burla a su ya precaria situación económica. Pero era más que el dinero. Era la forma en que lo había tratado, la humillación, el desprecio absoluto. Sacó el teléfono y, con el corazón aún latiéndole con fuerza, detuvo la grabación. Reprodujo los últimos minutos. La voz clara y arrogante de la señora Holloway llenó el pequeño espacio de la cabina. Sus palabras clasistas y amenazantes eran inconfundibles. Una resolución fría se asentó en él. No podía dejarlo así. No se trataba solo de él, sino de cualquiera que esa mujer considerara inferior. Recordó a un amigo de un amigo, Miguel, que a veces mencionaba a su prima, Isabella Easy Moreno, una joven periodista que tenía un blog local sobre temas de justicia social y abusos de poder en Scottsdale y Phoenix. Quizás ella podría ayudarlo, o al menos escucharlo. Buscó su contacto. Necesitaba que alguien más supiera lo que acababa de pasar. Easy Moreno trabajaba desde una pequeña oficina improvisada en su apartamento, rodeada de libros, tazas de café a medio terminar y una energía que parecía llenar la habitación. Era una joven afroamericana de unos 20 y tantos años.
con una mirada inteligente y directa y un peinado afro que desafiaba la gravedad. Cuando Leo la contactó, su voz sonaba cansada pero atenta. Al principio, escuchó la historia de Leo con el escepticismo profesional de quien ha oído demasiadas quejas sin fundamento. Pero cuando Leo, con voz temblorosa, le ofreció enviarle la grabación de audio, la curiosidad de Easy se despertó. «Envíamela», dijo simplemente. «Veamos qué tienes». Una hora después, Leo estaba sentado frente a Easy en una pequeña cafetería del centro de Scottsdale, el ruido y el bullicio de la ciudad un marcado contraste con el silencio opresivo de Azure Springs. Easy había escuchado la grabación 2 veces. Su expresión había pasado del escepticismo a una indignación apenas contenida. «Esta mujer, esta Evelyn Holloway, es la presidenta de la HOA de Azure Springs, ¿verdad?», preguntó Easy, tecleando rápidamente en su laptop. Unos pocos clics revelaron artículos sobre eventos benéficos organizados en la comunidad, fotos de la señora Holloway sonriendo junto a políticos locales. La fachada pública era impecable. «Sí, eso creo. Lo dijo como si fuera la dueña del lugar», respondió Leo, revolviendo un café que no tenía intención de beber. «Me trató como si fuera basura». «La grabación es bastante clara», admitió Easy, sus dedos volando sobre el teclado. «Su tono, las cosas que dice sobre gente como tú. Esto tiene potencial, Leo. Pero necesitamos más que una grabación tuya. Necesitamos corroboración, un patrón de conducta. ¿Crees que eres el único al que le ha hecho algo así?» Leo se encogió de hombros. «No lo sé, pero por la forma en que actuó, tan segura de sí misma, no parecía la primera vez». Easy asintió. «Exacto. Voy a empezar. Azure Springs es como una fortaleza, pero siempre hay grietas. Gente que ha trabajado allí, otros proveedores, quizás incluso residentes que estén hartos de su tiranía pero tengan miedo de hablar». Miró a Leo. «Esto podría llevar tiempo, y podría no llevar a nada. ¿Estás preparado para eso?» Leo pensó en la humillación, en la multa injusta, en la mirada de la señora Holloway. «Sí», dijo con una firmeza que lo sorprendió a sí mismo. «Sí, lo estoy». Los días siguientes fueron una mezcla de frustración y pequeñas chispas de esperanza. Leo intentó contactar al señor Henderson, el hombre para el que iba a trabajar. Finalmente logró hablar con él por teléfono. El señor Henderson sonaba nervioso, evasivo. «Mire, muchacho», dijo en voz baja, «escuché que tuvo un encontronazo con la señora Holloway. Es mejor no buscarse problemas con ella. Lamento lo de su trabajo, pero no puedo hacer nada». Y colgó. El miedo de Holloway era palpable incluso a través del teléfono. Easy, por su parte, se topó con un muro de silencio. Los empleados actuales de Azure Springs no querían hablar. Los antiguos eran difíciles de localizar. Pero Easy era tenaz. Siguiendo una corazonada, empezó a frecuentar los cafés y pequeños restaurantes cercanos a las entradas de servicio de varias comunidades de lujo, hablando con jardineros, personal de limpieza, repartidores. Fue así como, una tarde, conoció a Don Rafael. Don Rafael era un hombre mayor, de origen mexicano, con manos curtidas por décadas de trabajo bajo el sol de Arizona. Había sido jardinero en Azure Springs durante casi 10 años. Al principio se mostró desconfiado, reacio a hablar de la presidenta, como llamaba la señora Holloway. Pero Easy fue paciente, le compró un café, le habló de otras historias en las que había trabajado. Poco a poco, don Rafael comenzó a abrirse. «Esa mujer tiene un corazón de piedra», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «A muchos nos ha tratado mal. Gritos por una hoja fuera de lugar, amenazas si el camión de la basura hace mucho ruido. A un muchacho repartidor de pizzas una vez le hizo vaciar toda la mochila porque parecía sospechoso. No era el primero, ni será el último, si nadie la detiene». Contó pequeñas historias, anécdotas de humillaciones y abusos de poder que individualmente parecían menores, pero juntas pintaban un cuadro desolador de tiranía cotidiana. No quería que su nombre apareciera, temía perder su trabajo, pero estaba dispuesto a confirmar anónimamente ciertas actitudes si eso ayudaba. Con el testimonio de don Rafael, aunque anónimo, y la poderosa grabación de Leo, Easy sintió que tenía suficiente para empezar. Escribió un borrador de un artículo para su blog, Voces de Scottsdale. Lo tituló «La reina de hierro de Azure Springs, poder o abuso». Detallaba el incidente de Leo, citaba extractos de la grabación y aludía a otros testimonios anónimos que sugerían un patrón de comportamiento intimidatorio y clasista por parte de la señora Holloway. Se lo mostró a Leo. «Es fuerte», dijo Leo, impresionado. Ver su humillación convertida en palabras en una denuncia
era extrañamente fortalecedor. Mientras tanto, sin que ellos lo supieran, la olla a presión dentro de Azure Springs también estaba empezando a silbar. Al parecer, el incidente de Leo, sumado a otras quejas recientes sobre la gestión cada vez más autocrática de la Sneer Holloway en otros asuntos comunitarios, un aumento en las cuotas, restricciones arbitrarias sobre las renovaciones de las casas, había encendido la mecha del descontento entre algunos residentes influyentes, personas que normalmente preferían la paz a la confrontación, pero que ahora sentían que su presidenta se estaba excediendo. Se convocó una reunión extraordinaria de la Junta Directiva de la COA para discutir asuntos urgentes de gestión y conducta comunitaria. La noticia llegó a oídos de Easy a través de uno de sus contactos anónimos dentro de la comunidad. «Leo, esta es nuestra oportunidad», dijo Easy, sus ojos brillando con excitación. «La reunión es en 3 días. Si puedes hablar allí, si pueden escuchar tu historia y la grabación directamente de ti, frente a otros miembros de la Junta, podría ser el golpe definitivo». El estómago de Leo dio un vuelco. La idea de enfrentarse de nuevo a la Sneer Holloway, esta vez en su propio terreno y frente a sus pares, era aterradora. Pero luego pensó en Don Rafael, en el sitio Henderson, en todos los que podrían haber sufrido en silencio. Pensó en su propia dignidad pisoteada. «Lo haré», dijo, su voz apenas un susurro al principio, luego más firme. «Iré, pero tú vienes conmigo, ¿verdad? No me lo perdería por nada del mundo. No». La sala comunitaria de Azure Springs era tan lujosa e impersonal como el resto del enclave. Sillones de cuero color hueso, mesas de centro de cristal, arte abstracto y anodino en las paredes. Unas 20 personas estaban presentes, los 5 miembros de la junta directiva, incluida la Sneer Holloway, sentada a la cabecera de una larga mesa de caoba, y varios residentes de aspecto adinerado, algunos con expresiones de aburrimiento, otros con una curiosidad apenas disimulada. El aire estaba cargado de una tensión formal. Leo se sentía pequeño e insignificante en su sencilla camisa y jeans, con Easy a su lado, quien se había presentado como prensa local independiente para observar la reunión, un título que hizo que la señora Holloway frunciera aún más el ceño. La presidenta Holloway inició la reunión con su habitual tono de eficiencia controladora, tratando de ceñirse a una agenda anodina. Pero uno de los miembros de la junta, un hombre de cabello plateado y aspecto severo llamado Señor Davenport, la interrumpió. «Evelyn, antes de pasar a esos puntos, creo que hay un asunto más urgente que debemos abordar. Me refiero al creciente número de quejas sobre ciertos incidentes relacionados con la gestión de la interacción con proveedores de servicios y, francamente, con la conducta general hacia personas externas a nuestra comunidad. Ha habido un incidente reciente que ha llegado a mis oídos y que me parece particularmente preocupante». La señora Holloway se puso visiblemente rígida. «¿A qué se refiere exactamente, Arthur? Si se trata de mantener nuestros estándares, creo que mi historial habla por sí mismo». Su voz era seda helada. «Me refiero al incidente con un joven llamado Leo Valdés», dijo el Sr. Davenport, mirando directamente a Leo, quien sintió que todas las miradas se clavaban en él. «Ah, ese muchacho», dijo la señora Holloway con una risita despectiva. «Un individuo problemático que violó nuestras normas y se negó a cooperar. Apenas un contratiempo, rápidamente resuelto». «Quizás deberíamos escuchar la versión del Sr. Valdés», sugirió otra miembro de la junta, una mujer de mediana edad con gafas elegantes. Leo sintió que el corazón le latía en la garganta. Easy le dio un leve apretón en el brazo. Se puso de pie, sus manos temblando ligeramente. «Gracias», comenzó, su voz un poco temblorosa al principio. «Mi nombre es Leo Valdés. Hace unos días vine a Azure Springs para realizar un trabajo de jardinería para el Sr. Henderson. La señora Holloway me detuvo, me acusó de muchas cosas. Me trató de una forma muy injusta. Con frases sencillas, esforzándose por mantener la objetividad y ceñirse a los hechos, relató su experiencia, la humillación, las amenazas, la multa. Cuando terminó, un silencio tenso llenó la sala. La señora Holloway lo rompió. «Esto es ridículo», exclamó, golpeando ligeramente la mesa con la palma de la mano. «Este joven está mintiendo. Claramente está buscando algún tipo de compensación o sus 5 minutos de fama a costa de la reputación de nuestra comunidad. Fue él quien se mostró irrespetuoso y desafiante. Yo solo estaba protegiendo los intereses de Azure Springs». Su rostro estaba enrojecido por la ira, su fachada de control comenzaba a resquebrajarse.
Intentó intimidar a Leo con la mirada, ridiculizarlo. Srat Holloway, intervino Easy con calma, poniéndose de pie. Con el debido respeto, el señor Valdés no está mintiendo. Y no busca fama, solo busca justicia. De hecho, existe una grabación de audio completa del encuentro. Un murmullo recorrió la sala. La señora Holloway se quedó sin aliento, su rostro pasando del rojo al blanco pálido en un instante. ¿Grabación? Eso es ilegal. Una violación de mi privacidad. Según la ley de Arizona, es legal grabar una conversación si una de las partes consiente, y el señor Valdés, siendo parte de la conversación, consintió al grabarla para su propia protección, replicó Easy, impasible. Si la Junta lo permite, nos gustaría reproducirla. El señor Davenport asintió gravemente. Procedan. Easy conectó el teléfono de Leo a un pequeño altavoz portátil que había traído. Un instante después, la voz clara, arrogante y condescendiente de la señora Holloway llenó la sala comunitaria. Sus palabras sobre gente como usted, sus amenazas, su desprecio palpable. Todo quedó expuesto. El silencio en la sala era ahora sepulcral. Los rostros de los miembros de la Junta y de los residentes eran una mezcla de asombro, vergüenza y creciente indignación. La propia señora Holloway parecía encogerse en su asiento, su habitual compostura hecha añicos. El color había desaparecido por completo de su rostro. Cuando la grabación terminó, nadie habló durante un largo momento. El único sonido era el zumbido del aire acondicionado. Además, añadió Easy, rompiendo el silencio, hemos recibido testimonios anónimos de otros trabajadores y ex empleados que describen un patrón de conducta similar por parte de la señora Holloway durante años, personas que han temido hablar hasta ahora. El señor Davenport miró fijamente a la señora Holloway, cuya mirada ahora estaba fija en la superficie pulida de la mesa. Evelyn, dijo con una voz cargada de decepción y severidad, esto es inaceptable, completamente inaceptable. Otro miembro de la Junta, que hasta entonces había permanecido en silencio, carraspeó. Propongo una moción para discutir la continuidad de la señora Holloway como presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Propietarios de Azure Springs con efecto inmediato. Secundo la moción, dijo rápidamente la mujer de las gafas elegantes. La autoridad de Evelyn Holloway, construida sobre el miedo y la arrogancia, se había derrumbado en cuestión de minutos, demolida por la voz tranquila de un joven al que había intentado aplastar y la simple verdad contenida en una grabación de audio. Por primera vez, la reina de hierro de Azure Springs parecía completamente vulnerable, despojada de su poder. Las consecuencias para Evelyn Holloway fueron rápidas y demoledoras. En esa misma reunión, tras una votación tensa y un debate acalorado donde ella intentó defenderse con argumentos cada vez más débiles, fue suspendida de su cargo como presidenta. Unos días después, ante la amenaza de una destitución formal y el creciente oprobio público dentro de la comunidad que tanto había valorado y controlado, presentó su renuncia. El artículo de Easy, publicado en su blog Voces de Scottsdale y recogido por algunos medios locales más pequeños, generó un considerable debate sobre el clasismo, el abuso de poder en las comunidades cerradas y la línea invisible que separa la exclusividad del elitismo tóxico. El artículo de Easy, publicado en su blog, Voces de Scottsdale, y recogido por algunos medios locales más pequeños, generó un considerable debate sobre el clasismo, el abuso de poder en las comunidades cerradas. Y para Leo, la vindicación llegó de varias formas. La nueva dirección interina de la HOA de Azure Springs le envió una carta formal de disculpa y anuló la multa de $200. El señor Henderson lo llamó, esta vez con un tono mucho más relajado, para disculparse personalmente y ofrecerle reprogramar el trabajo de jardinería e incluso añadir una compensación por las molestias. Leo aceptó el trabajo original, pero declinó cortésmente la compensación extra. No se trataba del dinero. Se sentó en su modesto apartamento en un barrio obrero de Scottsdale, el sol de la tarde entrando por la ventana, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. No se había hecho rico ni famoso, pero algo había cambiado dentro de él. La timidez que a menudo lo paralizaba había dado paso a una calma tranquila, a una fuerza que no sabía que poseía. Había recuperado su dignidad y, al hacerlo, quizás había ayudado a que otros no tuvieran que pasar por lo mismo. Tomó su cuaderno de bocetos. Durante días no había podido dibujar nada más que sombras y figuras tensas. Ahora sus dedos se movían con una nueva fluidez. No dibujó a Lasra.
Holloway ni las frías mansiones de Azure Springs. En su lugar comenzó a esbozar los rostros de la gente en la cafetería donde se había encontrado con Izzy, las manos curtidas de don Rafael, la energía vibrante de su propio barrio. Encontró belleza